Antecedentes religiosos de San Luis Potosí. Los franciscanos llegaron en 1524. Mientras ellos comenzaron a evangelizar, los indígenas escondían sus dioses para salvarlos de la destrucción. Los domingos y días de fiesta impartían el catecismo. En los atrios de los conventos se utilizaban mantas pintadas y cantos religiosos. Pocos años después, en 1533, los agustinos llegaron a la Sierra Gorda y a la Huasteca. A los chichimecas se les evangelizó en el Colegio Fide de la Santa Cruz en Querétaro. Enseñaban castellano, la doctrina cristiana y una nueva manera de vivir como cristianos. En 1854 se erige la diócesis en San Luis. El obispo don Luis Cabrera impulsa la actividad misionera y don Ezequiel Perea impulsa la Escuela de Teología para Laicos. Gracias a las minas de hierro de San Pedro, se fundaron nuevas parroquias por la llegada de nuevos pobladores. Con la llegada del primer obispo, Pedro Barajas, la parroquia se elevó a catedral. Uno de los primeros conflictos religiosos fue la secularización de las doctrinas en 1754, donde tuvieron que dejar conventos y parroquias con el clero secular. Más tarde existió otro conflicto llamado la Guerra Cristera. Fue una lucha armada entre el gobierno y la Iglesia de 1926 a 1929. Se peleó entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que estaban en contra de las políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia Católica. En una parte del estado de San Luis Potosí creció un movimiento social que reivindicaba los derechos de libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana para la autónoma respecto de los obispos mexicanos, creyó viable una salida militar al conflicto. En enero de 1927 empezó el acopio de armas. Las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo de los grupos armados fue creciendo. Cada vez más se unían personas a las proclamas de «Viva Cristo Rey» y «Viva Santa María de Guadalupe», lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros. Uno de los actos religiosos más importantes de San Luis Potosí es la Procesión del Silencio. Tiene sus orígenes en la España del siglo XIII, cuando los sacerdotes franciscanos iniciaron sus procesiones de sangre en las que estos infligían castigos físicos y representaban escenas relativas a la pasión de Cristo. En el siglo XVI, el ritual es traído a la Nueva España gracias a la Orden de las Carmelitas Descalzas, siendo en 1815 la primera vez que se llevó a cabo en la ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, hasta el año 1954 se instauró de manera anual. Inicia en la explanada de la Plaza del Carmen, cuando la representación de tropas romanas abre el preámbulo de la noche. Después, el guardia pretoriano adelanta al grupo y toca 3 veces la puerta del Templo del Carmen. Entonces las puertas se abren y comienzan a despuntar sobre la plaza las primeras cruces y cirios que se van llevando en alto a la comitiva. Las calles circundantes se llenan de faroles y capuchas cónicas que avanzan lentamente. Todos los cofrades portan emblemas e imágenes religiosas y se visten de acuerdo a los colores que corresponden a su compañía. La figura de la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad es la protagonista del desfile, la cual es transportada montada sobre los hombros de 40 hombres. Luego de atravesar distintas calles, el recorrido concluye justo donde comenzó. Por otro lado, en los últimos 40 años, el número de católicos de San Luis Potosí ha disminuido un 8% según los datos históricos del INEGI, y todo parece indicar que la disminución de fieles continuará, especialmente con la desconfianza de mucha gente siente hacia la institución, derivada de los temas controvertidos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la contraceptación, el aborto o el eliminar el celibato sacerdotal. El INEGI revela que en 1895 el 99.7% de los habitantes de San Luis Potosí se declaraban católicos, pero los datos más recientes, que son el año 2010, indican que solo el 88% de la población potosina es católica.